Sobre este tema vamos a analizarlo desde el aspecto constitucional. Se encuentra ya conectado con nosotros en vivo y en directo desde los Estados Unidos, Carlos de Tomaso. Carlos, gracias por estar con nosotros y contribuir al análisis de este tema tan importante que se está generando en la Asamblea Nacional. La primera pregunta que quisiera formularte es si constitucionalmente los argumentos presentados de momento por la Comisión Ocasional se ciñen a lo que dice la Carta Magna para poder avanzar hacia un juicio político en contra del presidente Lasso. Bueno, un saludo. Lo primero que hay que tener claro es que este informe no es la acusación, no es la petición, es un informe de una mesa, de una comisión legislativa que ha investigado, que ha emitido una recomendación. Para dar inicio a lo que se llama el procedimiento de juicio político, se necesita ahora que alguien prepare una acusación formal, estableciendo y singularizando bajo cuál de las causales se acusa al presidente de la República. Y esa solicitud tiene que recibir el apoyo de un número X de asambleístas establecidos en la Constitución. Una vez que se cumplan esos requisitos, recién podremos indicar que hay juicio político. Y también recién ahí conoceremos realmente el texto sobre el cual el presidente tiene que defenderse. ¿Qué presuponemos? Presuponemos que esa acusación o esa demanda de juicio político va a basarse en este informe y por eso pues hemos estado discutiendo este informe. Seguramente van a tomar pues los elementos conceptuales e investigativos de ese informe y por eso es válido el ejercicio de discutirlo. Y desde pues mi óptica no encuentro en el contexto del informe y en el texto ningún elemento que me lleve a mí a pensar de que existe una conexión entre los hechos y alguna de las causales previstas en la Constitución para el juicio político al presidente. Ahora, llama la atención, Carlos, que hasta último momento la causal que está constando en el informe era la de traición a la patria, una excepción que solo corresponde en tiempos de guerra. Aparentemente alguien les alerta y jurídicamente se asesoran mejor y al final, sobre el tiempo, cambian a un presunto delito en contra de la seguridad del Estado. ¿Qué interpretación tienes al respecto? Bueno, tal parece que lo filtraron a propósito para ver las opiniones de los distintos sectores. Eso no tenía ni pies ni cabeza, era una ridiculez cómica, pues, y que delata el ánimo que se tiene de por donde se pueda intentar hacer una conexión hasta llegar a lo ridículo. Incluso en el informe, en la página 139, se puede ver incluso cómo eliminan palabras del tipo penal para, escogiendo ciertas palabras del tipo, intentar colocar ahí a una conducta, pues sabiendo que en el sistema penal no hay cómo hacer interpretaciones ni ningún tipo de similitudes, analogías que están prohibidas. Entonces, me parece que, como les digo, igual tenemos que mirar si el documento final viene mejor estructurado y ese será el documento que dé inicio al juicio y ese será, no este informe, ese documento será el que se tenga que ir a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el contexto en el cual la Corte Constitucional deberá revisar y suscribir la admisibilidad de este documento? Esa es una gran pregunta y es un tema sobre el cual incluso escribí en el diario El Universo, porque la anterior Corte Constitucional, la denominada cervecera, le dio una cara de que esto es una simple revisión formal. Pero yo vengo sosteniendo que no es así. Si revisamos las actas de la Constituyente, lo que se quería es que en un caso de juicio político al presidente se cuente con una segunda opinión, como una especie de candado democrático a superar, para que justamente la Corte verifique que no se esté forjando una causal de juicio por motivos políticos.
y que por ende pues sea una especie de barrera protectora de la estabilidad democrática. Y para mí ese es el sentido de la revisión de la Corte. Y por tanto, la Corte, desde mi óptica, tiene plena competencia para mirar si lo que consta en el informe, incluso pues lo que se presenta como motivación y conexión para llegar a una causal, corresponde a la tipología prevista en esos delitos para efectos del juicio político al presidente. Es decir, desde mi óptica, no es una simple revisión formal checklist. ¿Qué sentido tendría hacer un checklist de cosas que ya tiene que hacer la propia Asamblea Nacional? Pues aquí de lo que se trata es de una segunda opinión reforzada de un ente autónomo, de un ente que es el garante del sistema constitucional y que por ende tiene que asumir su responsabilidad en estos momentos. Bien, antes de pasar a lo que está pasando en el aspecto político, quisiera consultarte: a un funcionario público se lo puede sancionar por acciones y también por omisiones. De momento no se identifica administrativamente o legalmente algún aspecto en el cual el presidente se haya equivocado al tener conocimiento de este informe denominado El León de Troya, en donde se establece algún vínculo de operadores políticos relacionados con la mafia albanesa en la trama de corrupción en las empresas públicas? Lo que creo que es importante enfocarse es lo siguiente: supongamos que el presidente haya omitido, la pregunta es, ¿esa omisión es causal de juicio político? Porque eso, el omitir una denuncia, etcétera, no es concusión, no es cohecho, no es enriquecimiento ilícito. Las causales para enjuiciar al presidente de la República están totalmente definidas y además recaen en tipos penales específicos. Entonces, lo que tiene que probar la Asamblea es que ha habido el 100% de los elementos de algunos de esos delitos para poder acusarlo al presidente. Cualquier otra cosa sí puede ser grave, puede ser cuestionable, etcétera, pero si no recae en esos tipos penales, pues no vale ni discutirlo. ¿Sí me explico? Clarísimo, Carlos. Se tiene que probar la comisión de conductas que se apeguen estrictamente a la tipificación penal de esos delitos. Hay un error, pero no necesariamente ese error puede incurrir en juicio político del análisis que tú nos brindas. Y son suposiciones, porque yo no conozco si el presidente sabía o no. Estamos haciendo un ejercicio simulado, ¿no? Bueno, nos basamos en lo que dice el asambleísta Villavicencio y también en lo que consta en el propio informe. Pero ahora pasemos al aspecto político, que me parece un escenario de vaticinio más que de lo que se pueda en este momento dar cuenta. Ha dicho Pachacuti que va a apoyar este juicio político si llega a esa instancia. También lo ha hecho el Partido Social Cristiano, lo cual da una coyuntura distinta a lo que vivimos en el momento en el que se planteó una muerte cruzada en el 2022 durante el paro nacional. ¿Se obtendrían los votos para censurar al presidente? ¿Tú piensas que la pelota está en la Corte Constitucional? Si pasa a la Asamblea, probablemente el escenario sea el que estamos analizando en este instante. Sí, pienso que sin duda la estabilidad democrática en estos momentos, y tal como lo dije en mi artículo del diario Universo, está en la Corte Constitucional. Porque da la impresión de que, como tú dices, incluso sin escuchar la defensa, ya estuvieran jugados las decisiones de cada partido. Otra forma de entender lo que dan los boletines de hoy de Pachacuti y del Partido Social Cristiano es que apoyan el inicio del juicio porque consideran que son temas que tienen que investigarse, que tiene que escucharse la defensa, que tienen que ser explicados, y posteriormente, pues una vez que se evacúen pruebas y se evacúe el proceso, ellos puedan definir y tomar la decisión si censuran y destituyen al presidente o no. Hay esas dos lecturas. En ambas lecturas me parece que la Corte es la que tiene que asumir la responsabilidad de examinar si se están dando los elementos configurativos de uno de los delitos que son causal de destitución del presidente.
Todos los escenarios sobre lo que estamos hablando son hipotéticos, pero me parece muy interesante consultarte. ¿Hay algún impedimento en la Constitución para que el presidente, de pasar la aprobación en la Corte Constitucional, pueda avanzar y anticiparse y aplicar la muerte cruzada y mandar a la Asamblea a su casa, gobernar durante 6 meses y anticipar elecciones? No existe ningún impedimento, pero también el presidente tiene que motivar su acto. No es que el presidente tiene la muerte cruzada porque es presidente. El presidente, hay unas causales también que el presidente tiene que probarlas. Una de esas causales es arrogación de funciones de la Asamblea y otra de esas causales es que la Asamblea Nacional haya impedido ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, lo haya boicoteado. Es decir, que el presidente también tendrá que motivar y probar de que existen causales para aplastar el botón de la muerte cruzada contra la Asamblea, con la diferencia que el presidente no tiene que mandar a la Corte para que examine o dé la segunda opinión. El presidente simplemente tiene que motivar su acto, establecer de qué manera se ha dado la causal y si decide hacerlo, pues ejecutar. Pero no existe ningún impedimento que si iniciado el juicio político el presidente ya no lo puede aplastar. No, puede hacerlo hasta el último minuto. Muy interesante lo que dices, porque si no podríamos tener una reedición de lo que pasó en el Perú cuando el presidente sin ninguna motivación trató de cesar a la Asamblea peruana. Muchas gracias, Carlos, por este análisis y aporte en un tema que le daremos seguimiento sin duda alguna por todo lo que puede desencadenarse de aquí a futuro. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto, las órdenes siempre.